aborrecieron este cuento. Entre otras cosas, una organización, Gene Chap, es un profesor de Harvard, el escritor más prolífico en temas de no violencia, que escribió un libro que se llama De la dictadura a la democracia, y que es un manual de cómo fue un dictador, y que fue utilizaron en Serbia para tomar la elección. Y en honor a él se creó el premio Gene Chap al activista mundial de la no violencia, que fue el premio que me dio en Belén, Palestina, en el año 2005. Y es cuando uno se da cuenta que un premio para uno realmente no es para uno. A mí me lo dieron porque como yo fui el único colombiano que asistía a la Conferencia Mundial de Atlanta en el año 99, y cuando llegó el año 2005, ya había pasado que un gobernador había tomado las banderas de la no violencia, se había hecho la famosa marcha de la no violencia y la reconciliación a Caicedo, había habido un impacto tremendo en la cárcel de Bellavista, entonces los resultados eran asombrosos. Y como ellos me conocían a mí, pensaron que era por mí. Pero yo quiero enfatizar eso porque, y después la ciudad de Medellín me dio el año pasado la medalla al mérito Juan del Corral en categoría oro, que es la máxima que da por 25 años. Entonces, no lo pongo porque es que me da pena. Y Caicedo ni el calor ciudadano, en fin, entonces los honores no me han faltado. Pero es muy importante, pero yo no le paro uno porque realmente uno es un puntico en la historia. Y yo quiero resaltar porque ese es un concepto muy espiritual. Aquí pongo el cronómetro para respetar mucho el tiempo. Listo. Miren, yo soy una persona de una familia que nací en el 54, cuando nací mi familia fuimos 10 hijos, nos criamos 9, en la mitad del embarazo mío, mi mamá perdió una niña, nos criamos en unos reinos que hizo el Instituto de Crédito Territorial, que era una institución muy nueva para hacer vivienda, hoy no se llamaría vivienda social, pero es el barrio San Joaquín, cuando eso se llamaba otra banda, porque eran de los primeros barrios al otro lado del río Medellín. Y yo me crié en ese barrio en una familia numerosa, sí, siempre he sido muy buen estudiante, todos en mi casa lo éramos en general, con excepción de mi hermano mayor que no lo trajo. Primaria, bachillerato, se acabó en el gimnasio San Joaquín, se acabó el quinto porque los dueños estaban viejos, se querían retirar, pasé a la Bolivariana, terminé el primer bachillerato, estudié en la Universidad Nacional, y antes de empezar a trabajar, empecé de graduarme, empecé a trabajar con ingeniería industrial de entrenamiento en Leonisa, que era una empresita que no era ni la sombra de la multinacional que soy, era una empresita de ropa popular barata. Y a mí me tocó todo el proceso de salir detrás del Premio Nacional de la Calidad, identificar los modelos marca, etc. A mí me promovieron 6 veces en 5 años. Y en ese entonces, y esto tiene que ver con el detalle porque había una ley en Colombia que a uno no lo podían echar después de que pasaba 10 años. Prácticamente quedaba con empleo de por vida. Y a mucha gente le gustaba eso, y yo le tenía terror. Yo decía, yo no me puedo quedar toda la vida en esta compañía. ¿Cómo así? Y francamente estaba recién casado y empecé a buscar una excusa para salir. Y la excusa me llegó porque el que busca encuentra. Y me dijo un hermano, ve, hay una institución en Iowa, Clark College, que regala becas a los estudiantes católicos para que estudien inglés. Y antes de la primera reunión lo llamé, ¿cuándo la reunión? Es que nosotros ya no vamos a ir porque estamos esperando bebé y entonces no vamos a ir. Y yo dije, no, esta es la mía. Mi señora era jefe de cirugía de la clínica cardiovascular de Medellín, la única en América Latina, de México, en la Argentina, donde en ese entonces, lo pueden verificar, hacían operación de corazón abierto, el doctor Villegas, era muy conocido. Y ella dijo, vamos. Y nos fuimos. ¿Por qué cuento esto? Porque es que si yo no hubiera ido a los Estados Unidos, no hubiera aprendido inglés. Y si no hubiera aprendido inglés, no se me hubiera ocurrido a la Conferencia Mundial de Atlanta. Y si no hubiera ido a la Conferencia Mundial de Atlanta, entonces Guillermo Gaviria no me hubiera llamado, yo no hubiera sido entrenador de violencia, no hubiera pasado nada, porque es el resto. Entonces, yo no entendí esto sino cuando vi un video de Steve Jobs en Stanford que habla de que uno vive para adelante, pero tiene que
mirando hacia adelante, pero para entender su vida tiene que mirar hacia adelante y conectar los puntos. Y cuando yo hice este ejercicio de conectar los puntos, sentí una impresión sobrecogedora de cómo la historia había pasado por mi vida. O sea, como en una carrera de relevo, yo era un desconocido que le entregó un relevo a una figura de las dimensiones de Guillermo Rodríguez. Por la historia, son hechos en mi vida de un don nadie, fueron fundamentales porque se dio fenómeno, porque esa es la historia, porque todos estamos conectados por una ley de neutralidad ilimitable. Y eso es hermoso, y eso es un concepto profundamente espiritual. Entonces, lo primero que quería decir es eso. Entonces, yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar como cambió. Y no, como cambió después de los 45 años. No a los 10 ni a los 20 ni a los 30. Porque yo empecé a trabajar en la gobernación en el año 1991. De 46. Entonces, básicamente, ¿qué me atrapó? Lo de los niños del mundo. La consideración de que los niños del mundo solamente conocen la violencia y la guerra y tenemos que poner en su firmamiento mental que es posible la paz y la violencia. La expresión que utilicé es bíblica. Yo les decía a mis amigos, eso es como San Pablo cuando tomó el rayo del caballo. O sea, yo era una persona que iba a estudiar ingeniería industrial. Cuando eso no había las dimensiones del problema ambiental, a uno lo entrenan para ser gerente muy rápido, digamos, yo soy exitoso. Y yo pensaba, mi plan en ese entonces, cuando terminé la universidad, yo me caso con María Teresa, tenemos hijos y hijos buenos. Pero no tenía esa dimensión del compromiso social, y entonces, literalmente, me tomó el rayo del caballo y me dijo, es que usted es por aquí. Yo no busqué la no violencia, la no violencia me buscó a mí. Entonces, desde el principio, y voy a contar otra cosa muy poderosa, porque cuando yo me entrené y hice un proceso de certificación pagado por la Alcaldía de Medellín, con fama, la Cámara de Comercio, las empresas públicas y la Bolivariana, en el año 2000, cuando estaba Juan de alcalde. Fue cuando yo me entrené. Y cuando el gobernador me llama a mí en el año 91 que me fuera a trabajar con él, yo era gerente de una compañía y yo había venido, dos personas nos habían ido a Estados Unidos 3 años a dejar de ganar dinero y a estudiar, y llegamos con 2 hijos endeudados en 20 o 30 mil dólares. Entonces yo, como había ocupado el gasto y lo había pagado, pero yo estaba de 40 y pico de años con 4 hijos empezando y ganando buen dinero, y el gobernador me llama y me dice, le voy a pagar la mitad de lo que se gana. Y yo francamente, para mí, yo no estaba esperando a que colgara, porque yo le iba a decir, no, pues no me le ocurre. Pero la última frase que me dijo a mí es, y si usted no sabe ni por plata, ¿dónde está su compromiso? Y yo me acordé que un compañero cristiano que llama Luis Carlos Valencia me había llamado 6 meses antes. ¿Qué me da? Lo invito a desayunar. Cuando llegué con mi señor amigo, pero primero vamos a leer la palabra. Y le dije, esto es lo que quieres convencer. Pero me contó la historia del vellón de Gedeón. Y es que en la Biblia Gedeón es básicamente la historia es que es una persona, digamos, común y corriente, que el Señor le manda una misión y él dice, yo tengo que estar seguro que es ese Señor, y le pide que le mande una señal. Y entonces Luis Carlos me dice, la no violencia lo necesita usted, Colombia lo necesita usted, pidiendo una señal a Dios. Y yo me reí, no entendí, me paré bolas a él. Pero cuando Guillermo me dice y mi conciencia me dice, usted se tiene que ir, yo digo, pero ¿cómo? Pues ya apenas me estoy recuperando, ¿cómo voy a ir a ganar la mitad? ¿Qué le voy a decir a María Teresa? Y entonces yo digo, no, pero a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Si nunca había hecho eso. Me acordé que en Jesús de la Buena Esperanza había misa de 7:30. Y salí rápido, mi oficina quedaba detrás del astro del poblado, que se llama la Roma de San Julián. Ahí exactamente detrás, empezando. Y yo cogí el carro y me fui para la iglesia de Jesús de la Buena Esperanza, con la absoluta fe, y le dije, Dios mío, yo necesito una señal a prueba de brutos. O sea, no me vas a mandar una cosita así como que
Pues el evangelio era: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sigue. Cae que pongo a llorar. Y llamé al gobernador y le conté. Y se generó un vínculo entre nosotros. Esa es la historia. Pero entonces básicamente dice: miren, Gandhi, que fue la primera persona que utilizó la no violencia como una herramienta de transformación social a gran escala, se inspiró en el Sermón de la Montaña. Y él lo dice muy claramente en su biografía. Y se inspiró en el Sermón de la Montaña, y aquí lo copié ahorita para leerles exactamente donde dice, porque él lo cita. La biografía de Gandhi se llama La historia de mis experimentos con la verdad. Y se cita en el Sermón de la Montaña la parte que dice: habéis oído que antes se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas a quien nos haga algún daño. Si alguien te ofrece te pega en la medida, de hecho ofrece la izquierda, amad a vuestros enemigos y hará por lo que os persigue. Y Gandhi dice: claro, es que es por las buenas. Y él dice que eso le dice: tengo que buscar una forma de vencer a mi oponente sin lastimar. Y como el que busca encuentra en el ensayo de la desobediencia civil de Henry David Thoreau el concepto de la resistencia pasiva, de la obligación moral de oponerse con todas sus fuerzas a toda la injusticia que usted enfrenta, a todas las injusticias. Y entonces, después con Tolstoy, que había escrito: el reino de Dios está dentro de ti, y él se volvió corresponsal con Tolstoy. Entonces empieza a tenerlo y empieza a experimentar. Por eso su libro se llama La historia de sus experimentos con la verdad. Y la palabra no violencia viene del sánscrito. El origen está en la tradición jain de la India, que decía que es un concepto que se llama ahimsa. Sin sin daño alguno. Que decía: usted tiene que vivir toda su vida sin hacer daño alguno, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y cuando Gandhi, inspirado en el Sermón de la Montaña, dice: tengo que pasar a la acción por otro método, y tiene eso en la cabeza ya porque se crió, cuando empieza a aplicar la resistencia civil de Thoreau, se da cuenta que funciona y hace un concurso. ¿Cómo se llama esto? Y gana la expresión del sánscrito Satyagraha. Satya es verdad o amor, y agraha es fuerza. La fuerza de la verdad o la fuerza del amor. Porque en sánscrito verdad y amor son lo mismo, porque todos sabemos que se ha dicho siempre en filosofía que Dios es la verdad, Dios es el amor, y Dios es la verdad y el amor y la belleza. Entonces un italiano que se llama Aldo Capitini, cuando va a traducir al inglés, que era el idioma universal, lo sigue siendo, se utiliza la palabra no violencia, y por eso hablamos de no violencia. Pero que es un nombre que se queda cortico, porque no es esa riqueza que básicamente, después la contribución de Martin Luther King fue cogerlo de Gandhi y volverlo unos principios y unos pasos. Y su último mensaje al doctor Lafayette, que fue el que vino aquí, que fue el último que habló con él vivo el 4 de abril por la mañana, antes de que lo mataran en Memphis, en el Hotel Lorraine de Memphis. Él le dice: yo no voy a poder ir a la conferencia de empresa en Washington, usted tiene que ir conmigo, que era como su jefe de Estado Mayor. Y el mensaje que tienes que decir es este: la no violencia es inevitable. La no violencia es tan poderosa, pero lo que tenemos que hacer es institucionalizarla para poderla internacionalizar. Y Lafayette siente que esa es su misión. Y por eso, cuando en esa conferencia yo me le acerqué a él, que yo no desconocía si era aquí en Colombia, él le pareció que encajaba perfectamente. Y desde ese, les cuento que estoy escribiendo un libro. Siempre me decían que en mis conferencias que había escrito libros, me decía: usted tiene que escribir el libro de la no violencia, porque yo era protagonista de primera línea. Y yo nunca había sentido, cuando sienta el llamado, pues ya sentí el llamado. No lo estoy haciendo por ego, lo estoy haciendo con un compromiso moral con la historia de la no violencia. Y da la fortuna, la casualidad de esas diosidencias, de que a mí me dio por llevar ya hace 40 años. Entonces yo sé exactamente qué fechas sucedió todo. Entonces eso hace mucho más fácil buscar. Entonces ese libro es un testimonio de que la gente ve la dimensión de un ser humano cuando se compromete con una causa.
Entonces, Gandhi, el King, lo convierte en unos principios, y voy a ver si me decía, el primer principio es que la no violencia es una forma de vida para los valientes. Lo tiene que introducir, usted lo tiene que respirar, tiene que hacerlo su segunda naturaleza. ¿Y quiénes son los valientes? Los valientes son los que hablan. Los valientes son los que se meten a resolver problemas. Los valientes no son los que miran el monte, los toros detrás de la barrera. Y eso implica un compromiso, inclusive moral, de participar activamente, inclusive en política. Uno detiene a cualquier situación injusta. Martin Luther King decía: una religión que solamente se ocupa del espíritu, una religión muerta, porque hay que ocuparse también de esta vida. Y tenía un doctorado en teología. Entonces, y el segundo principio es que él era muy poético, todo lo que hacemos es para crear la amada comunidad. ¿Qué es la amada comunidad? Un mundo basado en el amor y la justicia. Porque la consecuencia lógica del amor es la justicia, así como la consecuencia lógica del egoísmo es la injusticia. Y el mundo de hoy es tan injusto porque nos enseñan a ser egoístas. Y el sistema educativo nuestro, y por lo menos en todo el mundo occidental, nos enseña a ganarse la vida. De bottom line, como dicen los gringos, la línea de fondo es: ¿usted por qué estudia? Porque usted tiene que aprender a ganarse la vida. Yo le aseguro que tú que te graduaste de psicólogo hace poquito, una de las cosas de psicología es porque tienes que estudiar para ganarse la vida. Por ahí ya no la ganamos. Y durante todo ese proceso no te enseñan a pensar en los demás. Ahí implícitamente te están poniendo a pensar en ti mismo, a ganarte tu vida. Pero no te enseñan a pensar en los demás. Y se los digo cómo se lo demuestro. Ni a los estudiantes de la Universidad de Colombia ni los de Harvard les enseñan cuántos municipios tiene Colombia. ¿Cuántos no tienen agua potable? ¿Cuáles son los problemas principales sociales del país? ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Cómo se mide la pobreza? Ni lo saben ni les importa y no nos enseñan a pensar en los demás. Y la novela dice: todo lo que tenemos que hacer es por un mundo basado en el amor y la justicia. La consecuencia lógica del egoísmo es la justicia. ¿Y cuál es el egoísmo? Estamos muchas veces en eventos donde hay muchísimas personas y hay 100 personas y sirven 100 refrigerios y no falta el que se coge dos. Y estamos en una sociedad que es acumuladora y no nos enseñan a pensar en los demás. La Madre Teresa le preguntó una vez a una periodista: Madre Teresa, usted siempre habla de dar y dar, ¿hasta dónde hay que dar? Hay que dar hasta que te duela, porque si no te duele, estás dando lo que te sobra. Eso no nos lo enseñan. Nos enseñan a ganarnos la vida, no a tener una vida como vocación de servicio. Nos enseñan a ganarnos la vida, no encontrar el código del alma para lo que tú naciste. Eso básicamente es lo que es la no violencia. Y termino con esta historia porque yo creo que voy bien de tiempo, pero a ver cómo ves tú. Sí, llevo 10 minutos, tengo tiempo. Miren, entonces yo sentí que tenía que escribir un libro porque por ejemplo, ya cumplí 70 años, voy para 71, yo tengo un diario, ¿quién más va a hacer eso? Yo estuve al lado de Guillermo, conozco la historia, es una obligación moral. Yo digo, ¿con quién? Con Guillermo Gaviria, con la filosofía de la no violencia, con el mensaje poderoso de la no violencia, con el pueblo de Caicedo y con todas las personas que se transformaron por la no violencia, como una voz de esperanza para el mundo. Y yo empecé a escribir ese libro, me gasté unos meses estudiando cómo se escribe un libro, cuál es la longitud de un libro, etcétera, etcétera, y empecé. Y estoy atrancado en un pequeño detalle porque ya me surgió la necesidad de que el libro tenga documentos auténticos que muestren las cosas. Por ejemplo, la invitación que le hicieron a Guillermo Gaviria por la iniciativa mía que fuera la cuarta conferencia mundial en Rhode Island, por ejemplo, certificados de los diplomas, por ejemplo, artículos sobre lo que pasó en Bellavista, de la prensa, entonces estoy buscando eso. Por ejemplo, Caicedo inició la reacción contra las FARC de motu propio, porque los cafeteros les dijeron, nos robaron 500 millones de pesos en café el año pasado entre Caicedo y Santa Fe, y la aseguradora no les pudo seguir asegurando porque perdimos mucha plata. Y los cafeteros dijeron, nosotros no les podemos comprar el café porque se va a quebrar la cooperativa financiando, porque van a perder ellos el café.
Entonces el padre, seguro que el padre dijo, nosotros vamos a escoltar el café. Cómprenos el café que nosotros escoltamos. Y empezaron a escoltarlo, así se dio eso. Entonces cuando yo empecé a escribir y a contar la historia, no tenía el nombre del libro. Y con esto termino. ¿Saben de dónde salió el nombre del libro? Cuando estaba buscando las historias, repasando las fechas. Cuando yo estuve en la conferencia mundial de Atlanta, el último día nos invitaron al King Center. Yo había leído Martin Luther King. Yo tengo 13 o 14 biografías de Martin Luther King, tengo las obras completas de Martin Luther King dedicadas a mí con su esposo, su hermana, etc., lo que ustedes quieran. Pero cuando estuve allá me enteré que había salido una autobiografía de Martin Luther King, editada por Claiborne Carson. Un PhD en historia de raza negra como él, a quien Coretta Scott le dijo, coja todo esto y organícelo, porque él escribió todo. Simplemente organícelo en una perspectiva histórica para que pueda hacer una autobiografía, porque todo lo escribe él, pero ordenada por un historiador. Entonces yo ahí mismo fui a comprar ese libro. Y yo me salí en el King Center y hay una piscina, lo que llaman un espejo de agua, y en la mitad está la tumba de Martin Luther King, y yo me senté en un muro más o menos de este tamaño a ver el libro. Completamente emocionado. Y digamos desde el fondo de esa pared más o menos está la puerta del auditorio ese, y de pronto sale Claiborne Carson en el autor y se viene y se me sienta al lado. Eso es increíble, o sea, el autor del libro que yo acabo de comprar sale y se viene caminando y se sienta al lado mío. Y yo le digo, perdóneme, usted me lo acaba de mandar, pero mire lo que acabo de comprobar, escríbame algo. ¿Saben qué me escribió? Keep the dream alive. Mantén el sueño vivo. Ese es no solamente el nombre del libro, ese es el nombre de lo que yo siento en mi misión en la vida. Mantén el sueño vivo. Tenemos que ser transmisores de esperanza. El mundo necesita esperanza. Hay que mantener el sueño vivo. Gracias. Muchas gracias. Y ese sueño sigue y nosotros tenemos el deber de continuarlo. No se puede quedar en nosotros. Vamos a tener una segunda canción, un segundo himno. Y finalmente nos vamos a concentrar en lo que nuestro compañero acá, José Pablo, va a decirnos. Vamos a decir el himno. Es otro himno tradicional dentro de las iglesias históricas. Otro himno que ha inspirado también generaciones, igual que el himno anterior, Sublime Gracia. Muchos cantantes famosos lo han puesto también como un reto dentro de sus producciones musicales, llevar un mensaje espiritual. Les vamos a escuchar este himno. Bueno, yo le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies para que se prepare un poquito para la charla que sigue. Colóquese sobre sus pies, y yo sé que esta canción es muy conocida y usted nos va a acompañar a cantarla. Póngase ahí sobre sus pies y nos ayuda a cantarla en esta noche. Vamos a cantar este himno a Dios que es muy bonito. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol.
ver las bellas flores abrazar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Con su corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo desciendo. Le adoraremos cantando la grandeza. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ese aplauso fuerte a Dios que cuán grande es Él. Vamos con esta última intervención de nuestro gran amigo José Fabio. Vamos a escucharle en otro complemento de esta línea que hemos venido trayendo. Es el tema del desarme. Y aquí hay un contexto que nos compromete mucho más con la no violencia. Entonces, José Fabio, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia, por tu participación. Escúchenme que hable de sentado, pero es que yo tengo dos varillas en la columna, soy operador de la columna y no puedo permanecer de pie. Entonces, escuchen. Bueno, yo cuando me presenté se me olvidó una cosa muy importante. Yo hago parte de un grupo que se llama el Grupo de Diálogo Interreligioso. Elkin también hace parte de ese grupo. Y digamos que ese grupo, pues, el trabajo que llevamos hace unos 3 años, más o menos, es un trabajo de diálogo con personas de diferentes religiones y de diferentes iglesias cristianas. Ahí hay luteranos, evangélicos, etc. Para mí, realmente la cuestión ecuménica y como de la reconciliación, para tomar pues lo central del mensaje de los anabaptistas como la tarea fundamental, tarea de todos los cristianos es una cosa muy importante. Entonces, por ese lado quiero comenzar.
Quiero agradecer en primer lugar esta invitación que se me hace a hablar sobre la posición de la Iglesia Católica respecto del desarme, la no violencia y el pacifismo. Es para mí personalmente un honor y una responsabilidad en hablar ante un auditorio tan cualificado y ante una comunidad que desarrolla un trabajo tan importante en pro de la no violencia y que al mismo tiempo tiene una perspectiva de fe profunda y respetable. Particularmente agradezco a Elkin Vázquez, con quien comparto esfuerzos en diferentes espacios sociales y en que miro su persistencia y sus aportes en ellos y otros espacios. Él es un testigo creíble del trabajo por la paz y un creyente del cual tenemos mucho que aprender. Lo primero que voy a hablar es la unidad de los cristianos como aporte de inmensa importancia para el logro de la paz en el mundo. Me quiero referir para comenzar a la significación e impacto que para la humanidad entera y para el logro de la paz en el mundo ha de tener la unión entre los cristianos. Y digo esto porque no solo desde la Iglesia Católica, sino desde el Consejo Mundial de Iglesias, que reúne las iglesias históricas a las cuales hace un momento hizo referencia a la Iglesia Ortodoxa y a las iglesias latinas, y en general a muchas expresiones del cristianismo en el mundo, viene desarrollándose un prometedor esfuerzo que apunta a la unidad de los cristianos y que entiende, reitero, que esta unidad constituirá un aporte invaluable, novedoso y de gran envergadura a los esfuerzos por la paz. Próximamente la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, entre otros, desarrollaremos la semana de oración por la unidad entre los cristianos, que se celebrará entre el 18 y el 25 de enero con motivo de los 1700 años del Concilio de Nicea, en el cual se formuló nuestro credo común. El Sínodo para la Sinodalidad produjo un documento final en noviembre del 2024, hace apenas 2 meses, sínodo sobre el cual el Papa Francisco expresó que trazaría el camino de la Iglesia para los próximos 1000 años. Fue un sínodo que se desarrolló con una participación muy activa de iglesias provenientes del protestantismo, de la Iglesia Ortodoxa y Latina, y fue un sínodo que no solo desde las palabras, sino desde la práctica se desarrolló de manera ecuménica, fraternal y constructiva entre los diferentes sectores cristianos y católicos que en él participaron. En razón del poco tiempo que tengo para hablar, no profundizo más sobre este punto. Solamente menciono que el documento final del sínodo muestra que la promoción de la unidad de los cristianos es un aspecto esencial del ministerio del obispo de Roma y que el camino ecuménico ha favorecido una comprensión más profunda del mismo. Las propuestas concretas que contiene el documento final sobre una relectura o una crítica de las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano I sobre la infalibilidad del Papa, una búsqueda de un modelo de unidad basado en la eclesiología de comunión, ofrece perspectivas prometedoras para el camino ecuménico. La Asamblea Sinodal espera que este documento sirva de base para una ulterior reflexión con los otros cristianos, por supuesto juntos, entre comillas, dice, sobre el ejercicio del ministerio de unidad del obispo de Roma como servicio de amor reconocido por unos y otros. Segundo, una lectura profunda de la realidad del contexto mundial y de los contextos en general. Me quiero referir en segundo lugar a algunos contenidos centrales de la comprensión y de la dirección que el trabajo por la paz adquiere a partir de los resultados del sínodo para la sinodalidad. Lo primero que hay que resaltar es que desde el inicio el sínodo hace una lectura profunda y contundente del contexto actual y de los principales problemas de la humanidad hoy. Y como verán, en esta lectura la guerra y el sufrimiento por ella provocado es central. Es así como en el párrafo 2 del documento final dice, comillas, nuestra mirada al Señor no nos aparta de los dramas de la historia, sino que abre nuestros ojos para reconocer el sufrimiento que nos rodea y nos penetra. Los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los sueños rotos de tantos jóvenes, los refugiados que afrontan viajes terribles
las víctimas del cambio climático y de la injusticia social. En el número 47 dice: vivimos en una época marcada por el aumento de las desigualdades, la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, el desencanto con el funcionamiento de la democracia, las crecientes tendencias autocráticas y dictatoriales, el dominio del modelo de mercado sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas en la creación y la tentación de resolver los conflictos por la fuerza en lugar del diálogo. En el número 48 dice: un mundo en el que la concentración de poder aísla a los pobres, a los marginados, a las minorías y a la tierra, nuestra casa común. En el número 154 dice: la historia se nos presenta trágicamente marcada por la guerra, la rivalidad por el poder, injusticias y abusos. En tercer lugar, comento que no hay teología válida si no se parte de una comprensión y lectura a la luz de la fe de los contextos y sin compasión por el pobre. El documento dice: los contextos son el lugar donde Dios se revela. La renovación sinodal favorece la valoración de los contextos como el lugar donde se hace presente y se realiza la llamada universal de Dios a formar parte de su pueblo, de ese reino de Dios que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Gracias a este dinamismo en el Espíritu, el pueblo de Dios, escuchando la realidad en la que vive, puede descubrir nuevos ámbitos de compromiso y nuevas formas de realizar su misión. En definitiva, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo y por su tradición, comillas, trata de discernir en los acontecimientos exigencias y aspiraciones en los que comparte, junto con los demás hombres de nuestro tiempo, cuáles son los verdaderos signos de la presencia o designio de Dios. Gaudium et Spes, número 11. Hablo de Dios sigue manifestándose a través del clamor de los pobres y de los acontecimientos de la historia humana. Es el número 83. No hay verdadera teología sin amor a los pobres y sin compasión por su sufrimiento. Como dice el padre Emilio Betancourt, destacado y reconocido conocedor de la Biblia y exégeta, en su libro reciente Querigma, Pandemia y Crisis Social, una lectura de fe, abro comillas, es a partir del que sufre y de nuestra compasión por él que podemos relacionar la teología con la existencia humana. Quien no ama al hermano que lo ve, no puede amar a Dios que lo ve. Primera de Juan 4:20. Sin este fundamento del amor de Dios por los hermanos, sobre todo por los que sufren, la teología es una explicación sin piso. En quinto lugar, hablo de desarme en la sociedad civil o de una correcta comprensión de qué es la sociedad civil. Me quiero referir al proceso de construcción de la paz urbana que viene desarrollándose con mucha fuerza en la ciudad de Medellín y en el cual están involucrados unos pocos sectores de la sociedad civil de diversas formas. En efecto, encontramos en la ciudad al menos 5 colectivos de importancia que trabajan explícitamente sobre la paz urbana y que desarrollan diferentes iniciativas pedagógicas y procesos para aportar a esta paz, que es complemento necesario de la paz total, que en buena parte se ha circunscrito en buscar la paz en ambientes rurales. Ahora, tanto en Medellín como en Buenaventura y Quindó se desarrollan interesantes procesos en pro de la paz urbana. En estos procesos hay sectores católicos y de la sociedad civil que reafirman la comprensión y convicción de que la sociedad civil no puede estar armada. No podemos aceptar organizaciones que supuestamente trabajan por la paz, pero cuyos miembros utilizan armas y con base en ellas subyugan y someten poblaciones y barrios enteros, como es el caso de Medellín. Y en la iglesia y en diversas organizaciones sociales, como por ejemplo en el desarrollo de la Mesa por la Vida y la Marcha por la Vida, así como en el desarrollo de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y en la historia de algunas organizaciones no gubernamentales de la ciudad, se tiene la experiencia de que hay organizaciones armadas que intentan penetrar, manipular y poner a su servicio las organizaciones sociales, comunitarias y de base. Debemos estar muy alertas y oponernos a quienes promueven organizaciones llamadas de paz o mesas de paz que
que realmente están al servicio de estructuras criminales, las cuales ejercen la gobernanza criminal sobre buena parte de las ciudades y sectores del país. La sociedad civil es aquella que no es ni Estado, ni mercado, ni está armada, y que establece acuerdos entre sus diferentes expresiones. Un Estado civilista es un Estado en que los civiles ejercen el poder y bajo criterios civilistas o de civilidad. La civilidad implica la privacidad del diálogo, de las políticas preventivas, los acuerdos y el multilateralismo. No acepta, no cabe en ella que el poder se ejerza por parte de los ejércitos o de organizaciones armadas, sino que busca el establecimiento del Estado de Derecho. En Medellín especialmente, algunas de estas organizaciones armadas apenas tienen escasamente 2 o 3 meses de creación y por lo tanto no puede hablarse de organizaciones consolidadas. Sobre ellas no sabemos cada cuánto se reúnen, cómo están organizadas. También dan la impresión de grupos de jóvenes manipulados por sectores ligados a estructuras criminales. Ello no quiere decir que no sea necesario estar atentos al desarrollo que tienen de las posibles iniciativas que tengan y que puedan contribuir a la paz. No quiere decir que no podamos entrar en diálogo con estas organizaciones. Esto hay que hacerlo también, pero manteniendo la postura clara de rechazo explícito al uso de las armas, de búsqueda y exigencia del desarme, del desescalamiento de la violencia y del desmonte de estas estructuras criminales. Este es el objetivo central de la paz urbana, como por ejemplo se ha expresado en la ruta de participación de la sociedad civil que se firmó entre el Comité Autónomo de la Sociedad Civil por la Paz Urbana y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado mes de octubre. Concluyo citando el documento sobre la paz justa y la acción no violenta que dice, comillas, este es un encuentro que promovió el Papa Francisco sobre la paz justa. Y ahí dice, la resistencia no violenta es más efectiva que la violencia. A pesar de la prevalencia de injusticias en todo el mundo, hay razones para una gran esperanza. Las enseñanzas católicas se centran en la necesidad de evitar la guerra y evitar conflictos violentos mediante medios pacíficos. Afortunadamente, los datos empíricos revelan que hay una fuerza más poderosa que la violencia para lograr la justicia social, que el Papa Pablo VI llamó la base de la paz. Según una investigación que fue vertida en el libro de 2011, Why Civil Resistance Works, the Strategic Logic of Non-Violent Conflict. ¿Por qué la resistencia civil funciona? La lógica estratégica del conflicto no violento. La resistencia no violenta contra oponentes formidables, incluyendo algunos con predominante energía militar, ha sido 2 veces más aceptada que la lucha armada. 323 campañas violentas y no violentas contra regímenes históricos y ocupaciones militares extranjeras entre 1900 y el año 2006 constataron que las campañas no violentas lograron, en términos de objetivos políticos declarados, aproximadamente el 54 de las veces, comparado con el 27% de los logros en campañas violentas. Además, en este estudio concluyó que las campañas no violentas están asociadas con sociedades democráticas y pacíficas. Las victorias armadas de los rebeldes casi nunca producen sociedades democráticas. Menos del 4% dio lugar a la democracia. Peor aún, a menudo son seguidos por recaídas en la guerra civil. Los datos muestran claramente que los medios por los cuales las personas desafían las injusticias y la opresión influyen fuertemente en el carácter de las sociedades que siguen. Para una comunidad de fe católica que privilegia la prevención de la guerra y la protección de la vida humana como base moral de la sociedad, estos son hallazgos significativos. Finalmente, hablo de la contundencia de la acción no violenta en los profetas y el Evangelio. Un pasaje del Evangelio muestra que Jesús explícitamente no aceptó nunca la opción de responder con armas a la dominación romana. Este pasaje, narrado por los 4 evangelistas, es el arresto de Jesús en el Monte de los Olivos. Los 4 evangelistas coinciden en que hombres armados llegaron a arrestar a Jesús,
en que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a uno de ellos, y en que Jesús increpó a Pedro y le curó la oreja herida. Cada evangelista aporta detalles o frases que juntas dan un sentido completo al pasaje y permiten inferir elementos fundamentales de la actitud y enseñanza de Jesús frente al uso de la violencia. Jesús rechaza y se opone al uso de la violencia propuesta por sus seguidores en ese momento. Ellos le preguntan, comillas, Señor, venimos a espada, pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y cura al herido. Jesús afirma que la violencia entiende a violencia, comillas, el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Jesús es fiel al proyecto del reino de Dios, plasmado en las Escrituras que también él conocía. Todo esto pasa para que se cumplan las Escrituras, decía, y es fiel a la voluntad del Padre que produce la vida pasando por la dificultad de la muerte, comillas, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber, cierra comillas. Por su parte, el cardenal Martini, en su libro sobre la pasión de Jesús, muestra que Jesús nunca recurrió a la violencia, incluso cuando fue víctima de ella. Martini analiza el pasaje en el que un soldado le pega a Jesús en la cara por la respuesta altanera que Jesús da al sumo sacerdote durante el juicio al que es sometido. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre los discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, comillas, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ya saben ellos lo que les he dicho. Cierra comillas. Apenas dijo esto, uno de los guardias le pegó una bofetada diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, prueba en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Es claro que Jesús respeta la libertad del otro, pero lo cuestiona. En Jesús no hay una sumisión acrítica a la violencia del otro. En el hecho, se ve que busca entrar en la conciencia del soldado, cuestionándolo, hace que el otro sea responsable de sus actos. Recuerdo también la célebre y hermosa profecía de Isaías, convertirán las lanzas en arados, no se entrenarán tus hijos para la guerra. Isaías 2.4, también está en Miqueas 4.3. En la encíclica Fratelli Tutti dice el Papa Francisco, aún San Agustín, quien forjó una idea de la guerra justa que hoy ya no sostenemos, dijo que dar muerte a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra es mayor gloria que darla a los hombres con la espada. Como decía San Juan 23, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio amplio para resarcir el derecho violado. En el número 261 de la Fratelli Tutti dice el Papa, toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Y en el 244 dice, y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. En síntesis, pues, y conclusión, cuando cumplimos el Evangelio, cuando trabajamos por el desarme, la no violencia, el pacifismo, el rechazo a la guerra, la objeción de conciencia, el antimilitarismo, todas estas tendencias en el mundo actual son un signo de los tiempos. Dios, que nos habla y se revela en la historia, nos está diciendo hoy que este trabajo contra el armamentismo y por el desarme es un camino cierto para el logro de una sociedad más cercana al reino de Dios. La política de desarme es en efecto una política cierta en todas las ciudades y países en que se ha aplicado, ha significado una reducción importante del número de asesinados. Es una política en defensa de la vida. Muchas gracias. Es que no me puedo resistir a hacer dos precisiones en la conferencia mundial. Había un experto en la Biblia, en griego, en arameo y todo eso, que ustedes saben que la Biblia la continúan revisando. Y lo que los ejemplos que existas.
El ejemplo de cuando Jesús dice, si te pegan en la mejilla izquierda, de derecha, pon también la izquierda, literalmente. ¿Y saben de dónde viene eso? Viene que en la época de los judíos de Jesús, la violencia era muy mal vista, pero había dos tipos de violencia que eran aceptados culturalmente: que un maestro le pegara a su discípulo o un amo a su siervo. Pero como el pan, una tradición que todavía existe es que invitar a la gente a comer en las condiciones de opresión de los romanos, invitar a la gente a comer era lo máximo, porque es que yo te doy de lo que necesito. Y cuando al partir el pan uno toca el pan con la mano interna, con la parte interna, y con la parte interna acaricia a sus hijos, uno no podía pegar con la mano, con la parte interna de la mano, tenía que pegar con la